Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga, que Dios sea bendiciendo tu caminar y tu familia. Estamos aquí en las redes sociales para llevar un tema muy importante. He estado preguntando y muchas veces hay cristianos que se hacen esa pregunta y aún los amigos y amigas no saben también de acerca de este tema que vamos a hablar. Y vamos a estar llevando acerca de el rapto o el arrebatamiento. ¿Es bíblico? ¿La iglesia pasará por la gran tribulación? ¿Cuál es la séptima trompeta o la trompeta final? Y hoy vamos a entender y comprender a través de las escrituras. Y nos vamos a extender un poquito más de lo normal para que tú puedas entender y comprender a la luz de las escrituras ¿qué nos dicen sobre estos tres temas? Si aún tú no sabes nada de esto y desconoces de este tema, te invito a que te quedes hasta el final del video para que tú puedas ver y entender estas tres preguntas. Algunas personas aún tienen dudas. Bueno, vamos al tema. Las Sagradas Escrituras nos habla de un arrebatamiento, el cual vamos a ser transformados. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, un solo Dios, y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con Él siempre, con el Señor. Como usted puede ver, aquí nos habla de un arrebatamiento el cual vamos a ser transformados y recibiremos un cuerpo glorificado. En 1 Corintios 15, 51, 52 dice en su palabra: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento de abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptiblemente y nosotros seremos transformados. Así que podemos ver que la doctrina del arrebatamiento es muy bíblica. La pregunta o duda que muchas personas, aún los cristianos evangélicos, es ¿cuándo será ese evento glorioso? En relación de los 7 años de tribulación. Algunos piensan que será antes, en medio o al final de la gran tribulación. Este tema es muy importante saber y comprender, ya que de él depende mucho lo que va a pasar. Este tema del rapto y del arrebatamiento es muy interesante y aún hay opciones y respecto a este tema. Hay 3 opciones que las personas tienen sobre este tema, ¿sí? El primero están los que creen que será en final de los 7 años que seremos levantados para ver al Señor en las nubes y seremos transformados y luego veremos a la tierra para reinar visiblemente y literalmente con Cristo los 1000 años. Ese es el primer pensar de algunas personas. Y el segundo pensar también están los que piensan que seremos levantados a mitad de la gran tribulación para ser guardados de la mitad más violenta del juicio y así estar en los cielos por 3 años y medio. Ese es el segundo pensar que tienen también las personas. Y el tercer pensar están los que creemos que el rapto o el arrebatamiento será antes de los 7 años de tribulación, de manera que en la tierra habrá 7 años de tribulación con el anticristo. La iglesia estará en el cielo celebrando las bodas del Cordero. Y es verdad que las 3 posturas que hemos hablado pueden haber versículos que lo respalden, pero nosotros creemos y que hay una evidencia bíblica que el rapto será antes de la gran tribulación. Por eso vamos a seguir entendiendo y comprendiendo a través de las escrituras este hermoso tema. Algunos dicen, argumentan que la palabra rapto no está en la Biblia. Y sí es verdad, no existe como tal. Pero no es incorrecto usarla.
Pero hay otros términos que usamos diariamente en la iglesia, que está la Trinidad, reino milenial, o hasta la palabra Biblia. No existe en las Escrituras, no las menciona. Pero esos son términos teológicos que usamos para referirnos a verdades que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Lo que va a pasar en el rapto o en el arrebatamiento es lo que Cristo va a hacer con el pueblo de Dios, de sacarnos de la ira que vendrá sobre la tierra, o sea, la gran tribulación. Y tenemos que entender algo muy importante. Dios no permitirá que su iglesia sufra la ira y juicio que le pertenece a este mundo impío, a los que no quisieron saber nada de Dios. En Romanos 5:9 dice en su palabra: pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice en su palabra: y esperar a los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Luego en el capítulo 5, Pablo habla sobre la ira que vendrá aquí en la tierra. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Oiga, porque Dios no permitirá que su iglesia sufra la gran tribulación. Es comprender el carácter de Dios y cómo Él obra en los tiempos de juicio. Para saber eso, vamos a meditar en las Escrituras también y nos vamos a la antigüedad, en el tiempo de Noé y Lot. En Noé Dios se notó tanto del mundo impío que decidió derramar su ira en la faz de la tierra a través de un diluvio que terminaría con todo ser viviente. Pero Noé halló gracia con Dios y fue salvo. Oiga, lo interesante fue que Dios no destruyó a Noé con los demás. Es porque Noé, dice en la Biblia, que él fue un hombre justo, perfecto y amaba a Dios sobre todas las cosas. Por eso Dios hizo misericordia y lo guardó del juicio. Y Dios no castigó de una al hombre, sino que esperó que entre él y toda su familia al arca. Una vez que ellos estuvieron adentro, Dios mismo selló la puerta y inmediatamente comenzó el juicio sobre los pecadores, sobre la faz de la tierra. Oiga, y de igual manera Dios avisa a Lot que iba a derramar juicio sobre Sodoma y Gomorra y otras ciudades impías que estaban a sus costados, porque el pecado creció de gran manera que Dios se molestó y lo iba a exterminar, lo iba a destruir. Y Dios no derramó fuego hasta que Lot y su familia habían sacados por los ángeles y puesto en un lugar a salvo. Y aquí vemos otra vez que Dios pone a salvo a su pueblo, a sus hijos. Y entonces Dios derrama el juicio sobre el impío. Aún más, cuando Dios le reveló a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma, Abraham iba a apelar al justo carácter de Dios. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo que sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis 18, 23 al 25. Amada iglesia del Señor, amigos oyentes, Abraham conocía el carácter de Dios y que Él no castiga al justo con el impío. Pero en el tiempo de la gran tribulación no es un tiempo como usted lo está viendo hoy en día, un tiempo cualquiera, no. Pero en el tiempo de la gran tribulación no es un tiempo cualquiera. Y no vemos a Dios purificar a su pueblo, ni pasar como prueba o para que la iglesia crezca o se expanda. Más bien vemos que los 7 años finales serán tiempos de ira y de juicio sobre la faz de la tierra. Y algo muy importante, cuando seamos arrebatados juntamente con el Señor, va a haber un caos sobre la faz de la tierra.
Millones y millones de personas desaparecerán. Algunos estarán piloteando, manejando un vehículo, y cuando sean arrebatados, ellos desaparecerán y habrán choques. Habrá pánico y terror por un momento. Las personas comenzarán aún a buscar a sus familiares, a sus hijos, pero no los encontrarán. Y es ahí donde el anticristo entrará en acción, y serán 7 años sobre la faz de la tierra. Y esos 7 años serán partidos por la mitad, que serán 3 años y medio, donde el anticristo reinará sobre el mundo, el cual traerá paz y amor sobre todo el mundo. Y no va a haber guerra, no va a haber pleito, no va a haber nada, todo va a ser de felicidad, de abundancia, de bendición. Durante se termine esa jornada de 3 años y medio, van a venir los 3 años y medio más, donde el Señor va a comenzar a castigar al mundo impío. Y el anticristo se revelará tal y cual como es el diablo. Y el Señor castigará a este mundo impío. Los juicios que están en Apocalipsis, las 7 copas de la ira de Dios, caerán sobre todo hombre y mujer. Ese día será terrible y feo para la humanidad. Cada copa tiene un gran juicio de parte de Dios. En Apocalipsis 8:13 dice en su palabra: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Hay 7 copas de la ira de Dios para derramar sobre la tierra impía. Y decir que el tiempo de la gran tribulación y la ira de Dios no es lo mismo, es algo absurdo. Y ese es el tema principal que no habla en Apocalipsis, de la ira de Dios con el mundo impío y la victoria de Cristo sobre el mal. Y note algo muy importante: el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:3: y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice que vendrá destrucción sobre ellos, los impíos, y no sobre nosotros. Con estos ejemplos que nos enseña la Biblia, Dios hace diferencia entre el justo y el impío. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que la amada iglesia del Señor, pura y santa, ya que se guardó para Dios con sus debilidades y flaquezas, tratando de cumplir sus mandamientos, no tenga que ser perseguida por el anticristo en un tiempo de ira y de juicio de Dios. Jesús dijo a la iglesia Filadelfia, la cual de hecho nos representa a nosotros como cristianos verdaderos de los últimos tiempos. En Apocalipsis 3:10 dice en su palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Note algo importante: no dice que te guardo en la hora de la prueba, no que guardaré de. En otros pasajes bíblicos, Dios promete ayudarnos en la prueba. Él estará con nosotros en las angustias. Pero cuando Jesús habló de la gran tribulación, Él dijo: te guardaré de, haciendo entender, así como Noé y Lot fueron guardados para no ser afectados por el juicio de Dios en la faz de la tierra, así también Dios guardará de la gran tribulación a la iglesia. Jesús también dijo en Lucas 21:36: velad pues en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de esperar de todas estas cosas que vendrán, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Este es un pasaje certero que nos dice Jesucristo: aquellos que se encuentren velando, Cristo los recompensará con escapar de la gran tribulación. Solo los que se guardaron para Dios, en paz, en santidad, son personas que serán arrebatadas de parte de Dios. Algunos dirán: pero ¿qué pasa con los 2 pasajes de 2 Tesalonicenses capítulo 2, que no vendrá, se manifieste el anticristo? Entendamos que el rapto o el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo son 2 eventos muy diferentes, el cual está separado con 7 años
y el arrebatamiento va a ser secreto y muy rápido, como menciona la Biblia, con un abrir y cerrar de ojos. La segunda venida de Cristo es visible, todo ojo lo verá, dice en su palabra. Ese pasaje tesalonicense se refiere a la segunda venida visible, de lo cual serán 7 años después del rapto. Y también hay un pasaje que también tiene controversia, y en Mateo 24 el Señor Jesucristo habla sobre la persecución y recomienda huir. Escuche algo bien y tenga algo en claro. Este pasaje es específicamente para el pueblo de Israel, quienes serán perseguidos por el anticristo. Y recalquemos algo también, durante los 7 años Dios va a tener un trato muy especial con el pueblo de Israel para restaurarlo y volverlos a Él. Según la Biblia, el tiempo de los gentiles termina con el rapto o el arrebatamiento y comienza allí las últimas semanas de Daniel, que son los 7 años. En Romanos 11:25 dice en su palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud los gentiles. O sea, hasta que se termine el tiempo de los gentiles y luego todo Israel va a ser salvo. Oiga, es sorprendente que desde el Apocalipsis 6 hasta el capítulo 20 la iglesia no aparece en ninguna parte. Ya lo recalcamos, será un trato especial y específicamente por el pueblo Israel. Y de hecho el anticristo no puede manifestarse ni reinar hasta que la iglesia sea levantada, porque el pueblo santo del Señor, lleno del Espíritu Santo, es fuerza demasiado poderosa para el anticristo. No puede derrotar. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, 6 al 8 dice en su palabra: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Creemos, y por la certeza de la fe, que es la iglesia, el pueblo de Dios. Y note que se le da carácter y personalidad a ese que lo detiene, a alguien. Y no es un sistema político ni nada por el estilo, sino que es la amada iglesia del Señor el cual lo detiene. Dice también en la Biblia que Jesús le dice a su iglesia una de las promesas más hermosas de la Biblia: y si yo me fuere y prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Mire, aquí no nos habla que va a venir a la tierra para gobernar los 1000 años, sino que Cristo habla de tomarnos para subir con Él. Los que enseñan que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación creen que subiremos en las nubes para luego regresar a la tierra para reinar los 1000 años. De hecho, según sus argumentos, nosotros no visitaremos el cielo, pero este pasaje nos muestra lo contrario, que Cristo nos vendrá a buscar para habitar en las mansiones celestiales que Él nos ha preparado. ¿Sabe dónde es eso? Es en el tercer cielo. Y voy a responder una de las dudas más grandes que tienen los cristianos evangélicos, aún los amigos inconversos, y es de la final trompeta. Algunos dicen que el rapto o el arrebatamiento será al final de los 7 años de la gran tribulación, porque Pablo dijo que seremos arrebatados con la final trompeta, y que por lo tanto eso se refiere a la última de las trompetas que se tocarán en Apocalipsis. Pero quiero decir algo muy importante, que la final trompeta que Pablo habla y la séptima trompeta
que toca el ángel en Apocalipsis 11 no tiene que ver nada con la una ni con la otra. En realidad, Juan escribió sobre las 7 trompetas de Apocalipsis cerca de 35 a 45 años después que Pablo hablara sobre el toque de la trompeta final, desde el cual vamos a ser arrebatados, ¿sí? De hecho, que cuando Pablo habló sobre la final trompeta, ninguno de los hermanos judíos de Corintos o Tesalónica le respondieron por carta para preguntarle qué significa esa trompeta final, ya que ellos eran judíos, ellos sabían lo que significaba. Aquí está la respuesta. Creemos que la final trompeta se refiere a las fiestas de las trompetas que los judíos celebraban, ya que esa es y eran de las 7 fiestas principales que ellos hacían. La historia se dice que en estas fiestas se tocaban el sonido del shofar. Cada uno de ellos tenían su nombre en hebreo y al final había un toque de trompeta llamado Tequía Gedolá, que era un sonido final que se extendía lo más posible, iba aumentando de volumen hasta que la persona no podía sostener su respiración. Y ese toque de trompeta se lo conoce en Israel como la última trompeta o la final trompeta. A ese toque de final se refería el apóstol Pablo. Te preguntarás, ¿pero qué tiene que ver la fiesta de las trompetas con el arrebatamiento de la iglesia? Sí, tiene que ver mucho. Y lo interesante es que las fiestas judías tienen mucha sincronización o simbolismo con los eventos proféticos que menciona la Biblia. Por ejemplo, fue en la Pascua de Jesús que murió por nosotros. Fue en Pentecostés donde la iglesia nació oficialmente. Y así cada una de las fiestas simbolizan momentos gloriosos y momentos judíos. Y aún más, la fiesta que estamos esperando proféticamente es la de los tabernáculos, que representa el reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Pero lo interesante de esas fiestas de los tabernáculos está de las trompetas. Esos toques de shofar simbolizan que Dios ha estado dando aviso a su pueblo. Creemos con certeza de la fe que Dios ha estado dando aviso sobre su regreso e irán aumentando más señales como las que estamos viviendo en esta crisis actual, hasta que por fin se produzca el rapto o el arrebatamiento. Por eso que Pablo habló que seremos arrebatados a la trompeta final. Luego, entonces vendremos 7 años después a la tierra para reinar con Cristo los 1000 años. Evento presentado por la fiesta de los tabernáculos. ¿Se recuerda cuando Moisés y Dios hablaron en el monte Sinaí? Dice en Éxodo 19:19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Aquí vemos una ilustración hermosa sobre el rapto o el arrebatamiento. La trompeta final será tocada y entonces subiremos a los cielos para encontrarnos con Cristo. Qué hermoso y glorioso sería ese día. Amén. Así que la trompeta final, hermanos en Cristo y amigos, no tiene que ver nada con la 7ª trompeta de la visión de Juan. Pablo nunca habló de eso. Si Juan lo escribió muchos años después, y si así fuere, entonces será muy fácil calcular el tiempo de que comenzará el tiempo del anticristo, y así el mes y el año de que Cristo regresaría aquí en la tierra. Pero la iglesia ha creído siempre del regreso del Señor como algo eminente, como algo que pudiera suceder en cualquier momento. Y algo muy importante, en el libro de Apocalipsis 5 habla sobre los 7 sellos. En el tiempo antiguo, si un hombre rico moría, dejaba su voluntad o su testamento, o si dejaba una propiedad, él buscaba a 7 personas o 7 testigos que pudieran su marca de anillo en cada sello, y así el libro o el rollo quedaría sellado hasta el momento oportuno.
Y para abrir ese sello tenían que estar presentes los 7 testigos o sus hijos con sus respectivos anillos en sus manos en caso de que hayan muerto los testigos originales. Entonces, con los testigos presenta a la persona encargada o digna de abrir el libro en presencia de los testigos. Ahora viene el secreto maravilloso aquí. Es por eso que en Apocalipsis hay 7 iglesias y 7 pastores. No hay 6 ni hay 8. Para que el Cordero abra el libro de los 7 sellos de la iglesia tiene que estar presente en el cielo como testigos presenciales. Es por eso que el libro no se abre hasta que Juan ve la puerta abierta en el cielo y escucha la voz que dice: sube acá, en Apocalipsis 4:1. Así que, amada iglesia del Señor, cuando la iglesia sea llevada a los cielos, entonces es que comenzará a abrirse los 7 sellos, no antes. De hecho, en Apocalipsis del 1 al 3 vemos que Jesús le envía el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Simboliza la iglesia de estos últimos tiempos. Y en el capítulo 4 es donde empieza la revelación de estos eventos de la gran tribulación aquí en la tierra. Pero lo que da un inicio a esa versión es un llamado de lo que dice en Apocalipsis 4:1, donde dice: y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Es por eso que las Sagradas Escrituras nos confirman que el arrebatamiento será el inicio de los 7 años de gran tribulación que va a pasar aquí en la tierra. Por eso que la doctrina del arrebatamiento es algo bíblico. No sé por qué muchas personas le incomoda hablar sobre este tema, pero si en la Biblia nos enseña y tenemos evidencias bíblicos de estos eventos que van a haber y aún otros eventos que hay del arrebatamiento, que está como el de Enoc, que fue llevado al cielo sin ver muerte, o el de Elías, que fue subido en un carro de fuego, y aún fue el mismo Jesús que murió y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos de manera gloriosa y está ahora a la diestra del Dios Padre. No nos desanimemos, no nos frustremos. Tú quieres ser ese remanente que se quiere ir en el primer vuelo del rapto o el arrebatamiento, amigo, amiga. En la Biblia habla en Romanos 10:9: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú solo tienes que confesar tus pecados a Dios. Y aún en 1 de Juan 1:9 dice en su palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Acércate a Dios, acepta a Cristo en tu corazón, escapa de lo que va a venir aquí en la tierra, escapa de la ira de Dios, porque cuando ya no estén los hermanitos aquí en la faz de la tierra, va a ser muy tarde. Vuelve a Dios, amigo, amiga, aún cristianos evangélicos que andan de doble ánimo, un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Es tiempo de afirmarse a Dios y de santificarnos, porque cualquier momento se tocará la trompeta y seremos arrebatados a los cielos. Y si no estás listo, lamentablemente te quedarás aquí en la tierra, donde va a ser imposible que te salves, porque Dios ya solo va a trabajar con el pueblo de Israel. Solo con ellos va a tratar en esos momentos de tribulación. Aún hago un llamado a los apartados que estuvieron una vez en el camino de Dios. Vuélvete a Dios. Dios te está haciendo otra vez el llamado, que te vuelvas a Dios otra vez, porque te quiere librar del mal que se va a acercar en la faz de la tierra. No es fábula, no es cuento. Es bíblico, todo está en la Biblia, lo que va a acontecer aquí en faz de la tierra. Esto no es de tener miedo ni temor al extremo, pero si estamos constantes a Dios y permanecemos en Dios y buscamos a Dios en ayuno y oración, en lo que Él demande y cumpliendo sus mandamientos, téngalo claro y seguro que usted va a ser levantado al reino de los cielos. Vamos, anímate.
Vuelve a Dios, acércate a Dios, porque Él te ama y no quiere que tú te pierdas, sino que te acerques a Él. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados, límpiame de toda maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cuando tú pases lista, yo puedo decir, heme aquí. Gracias por tu perdón y porque ahora soy hijo tuyo. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de mí. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste tú esta oración, congrégate a una iglesia cristiana donde prediquen el Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, donde te hablen del arrebatamiento, donde te prediquen del pecado, que si tú pecas y no te arrepientes te vas al infierno. Anda a esa iglesia donde te prediquen la sana doctrina. Y si tú deseas algo o preguntar algo, no dudes, pregúntame a mí en interno si tú deseas, o si no también te dejo mi número telefónico para que tú puedas estar ahí escribiéndome, hacerme entender qué es lo que quieres, algo, una ayuda, una palabra. Estamos para ayudarnos. Busquemos más a Dios, porque Él nos ama, que Dios sea bendiciendo tu caminar, y espero que estos 3 temas que hemos dado hayan sido de bendición en tu vida, que sea Dios bendiciendo y añadiendo sabiduría, inteligencia en tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y nos estaremos viendo en otra ocasión. Dios te bendiga.